Ya, estimados, nuevamente, muy buenas noches a todos. Un gusto estar contándoles nuevamente aquí la segunda parte de estas sesiones que vamos a tener acerca de esta temática. Un poco un resumen de lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Habíamos conversado la vez anterior de cómo la humanidad siempre reconoció los restos fósiles, ya sea con un carácter ornamental, eh, cultural, ¿cierto? Vinculado a lo que se fue encontrando a medida que fue recorriendo el mundo y haciendo hallazgos, no solamente en el contexto del mundo occidental, sino que también em, la llegada a América se dio cuenta de que ya en México se reconocían grandes restos fósiles. Posteriormente, la mayor parte de la interpretación de esto, con una perspectiva, cierto, dijimos, aristotélica de la construcción del mundo, es decir, más que nada funcionalista y fijista. Estos restos fueron tratados como curiosidades, bases de leyendas o se le dieron explicaciones inverosímiles. Sin embargo, para muchos de estos se reconocía su carácter eh, similar o equivalente a lo que se observaba de restos, perdón, de lo que podían ser partes de animales, sin embargo, sin hacerse el vínculo directo de establecer que los fósiles propiamente tal habían sido en algún momento partes de origen orgánico, y eso no fue hasta el siglo XVI que se empezó a reconocer, em, desestimando muchas de las interpretaciones em, mitológicas que se habían dado, como en el caso de las glosopetras, los amonites en Inglaterra, que eran estas serpientes petrificadas, y permitió el que diese inicio al estudio de los restos fósiles desde una perspectiva científica, reconociendo su carácter orgánico, biológico. Sin embargo, incluso con esta concepción y entendiendo que correspondían a restos de organismos extintos, no hay históricamente, y esto es bien cuidadoso como lo quiero decir, pero no existe necesariamente una correlación entre el origen de la teoría de la evolución biológica y en particular tanto como lo que entendemos como originalmente la propuesta de Darwin de 1859 de la teoría de selección natural, como posteriormente su modernización, adaptación a lo que tiene que ver el desarrollo de la genética y los mecanismos de la herencia, que es la teoría sintética. No hay una relación directa con la paleontología. La paleontología no sirve o no da pie a antecedentes que permitan desarrollar la teoría evolutiva, teoría en el sentido científico, es decir, como el marco de ideas sobre el cual se desarrolla el paradigma científico, no teoría en la acepción vernacular de uso común que se da, que es de propuesta eh, de proposición, ¿cierto? Hay que hacer la separación ahí de cómo concebimos la palabra teoría en el paradigma científico y entenderlo entonces de esa manera como el estudio de los restos fósiles, la paleontología, no guardó relación con la generación, con la génesis de las teorías evolutivas. Y en consecuencia, hablamos también de cómo había una transición de paradigma, usando ahora el concepto de paradigma sensulato, fuera de cómo se entiende, ¿cierto?, en la filosofía de la ciencia, desde una ciencia, desde una disciplina que básicamente durante su desarrollo original se dedicó a la recolección y estudio y descripción de objetos fósiles, hacia la concepción moderna que tenemos de lo que es la paleobiología, en donde aun cuando, como dijimos, no hay un tránsito desde la paleontología hacia la teoría, si hay un tránsito desde la teoría evolutiva hacia la paleontología y la adopción de las ideas evolucionistas son las que entonces pueden dar origen a la concepción moderna del estudio de los fósiles. En esta segunda instancia vamos entonces a hacer eh, un recorrido de conceptos que nos van a permitir entendernos, explicar y
que son de forma de cómo damos pie al estudio de la paleontología. ¿Cuáles van a ser estos conceptos como a modo de temario, cierto? Originalmente vamos a estar viendo lo que está relacionado con los restos fósiles, perdón, con la parte más geológica, es la que menos domino, no es mi área, yo no soy geólogo, soy biólogo, como les comentaba la vez anterior, pero que son conceptos muy generales en donde vamos a ver, cierto, la concepción de tiempo en sentido tanto absoluto y relativo, la disposición de las facies y formaciones y cómo estas las describimos en el territorio, siendo las rocas o los niveles de rocas los portadores de restos fósiles. Por lo tanto, la descripción de cómo estos se disponen, cómo estos se estudian y cómo estos se describen, y en particular lo que son las unidades de roca sedimentarias, es decir, valga la redundancia, aquellas formadas por sedimentos, en donde entonces nos va a dar cuenta de dónde se encuentran y cómo se disponen los restos fósiles. Facies y formaciones como el entendimiento de lo que entendemos como la unidad en el territorio en el cual tienen lugar los hallazgos o perdón, la disposición de las rocas en el espacio, y fases como la interpretación de los ambientes de estas rocas, haciendo la separación con la unidad tiempo de la roca que vamos a estar representando. Después ya vamos a entrar a lo que yo manejo un poquito más, que es, como les decía, la teoría de la evolución biológica, principalmente lo que entendemos la concepción moderna como el paradigma más aceptado del mecanismo que da pie al desarrollo de la diversidad biológica, que es la selección natural, con sus bemoles, en su interpretación además contemporánea en esta teoría sintética, ¿cierto? Que, como les decía, mezcla además o incorpora los mecanismos genéticos de la herencia descubiertos posteriormente al desarrollo del modelo original de Charles Darwin y cómo se ha nutrido. Y ahí vamos a hacer un parangón de cómo vemos esta teoría y dónde está ausente más que presente, ¿cierto?, el desarrollo del estudio del registro fósil. Y finalmente, como adquirimos este concepto, vamos a introducir la sistemática, es decir, el ordenamiento o el estudio de las relaciones de parentesco entre las diferentes especies, entre los diferentes organismos, principalmente a través de la utilización del método moderno y en particular el más utilizado en paleontología, que es la cladística, con la utilización del principio de máxima parsimonia, ¿cierto? Que es lo que nos da las herramientas para la clasificación biológica. Y con eso, ¿cierto? Podemos entonces hacer inferencias filogenéticas, que es lo que permite entonces poner a los fósiles en un contexto evolutivo, sacar conclusiones biológicas y entonces poder hacer este paso al frente, que es desde la transición del estudio y la descripción exclusivamente de los hallazgos paleontológicos, que es lo que ocurría, ¿cierto?, hasta por lo menos la primera mitad del siglo XX. Un poquito de contexto histórico en lo que entendemos como tiempo relativo, originalmente sin una concepción de tiempo profundo y en los primeros estudios geológicos que se desarrollaron, hay una clasificación de las rocas en épocas como primaria, secundaria y terciaria, siendo terciaria uno de los eh, términos que más se resistió a desaparecer y que se utilizó hasta muy recientemente para referirse a lo que actualmente se divide como el periodo neógeno y paleógeno, ¿cierto? Y hacía referencia, por decirlo de alguna forma bien general, a la antigüedad en base a la calidad de estas rocas. Es decir, aquellas de la era primaria eran generalmente lo que ahora entendemos como rocas metamórficas, rocas cristalinas, aquellas poseedoras de metales. La época secundaria correspondía a todas aquellas rocas portadoras de fósiles, pero sin embargo consolidados en roca, mientras que todos los estratos terciarios correspondían a aquellos niveles no consolidados, es decir, no con esta característica más rocosa, sino que más desarmable, ¿cierto? Em, y en base a estas condiciones de las características generales litológicas, es que se establecieron estos tres primeros periodos como clasificación de tiempo. Posteriormente, las unidades geocronológicas, a medida que fueron descritas por sus características eh,
litológicas en particular, fueron empezadas a ser nombradas de acuerdo a las localidades en las que fueron descubiertas. Muchos de estos nombres permanecen hoy en día en la escala eh, geocronológica, bien digo. Por ejemplo, el Cámbrico, que proviene del nombre latino Cambria, de la zona de Gales; Devónico, por la localidad de Devonshire en Inglaterra; o Jurásico, que hace referencia, ¿cierto?, a las montañas de Jura en Alemania, descritas por eh, Humboldt. Además de estas primeras concepciones de describir las unidades en el territorio en donde habían eh, conceptos o unidades de roca que podían ser individualizadas y separadas y asociadas a ciertas localidades, hay ciertos principios que ya los hablamos someramente la vez anterior, que fueron siendo establecidos, que daban cuenta entonces de normas para poder hacer la geocronología en el territorio, entendiendo que estamos hablando en un contexto de tiempo relativo y sin las herramientas del tiempo absoluto que tenemos hoy en día, que son principalmente las radiaciones radiométricas, que es lo que vamos a ver a continuación. El principio de superposición de estenos, el mismo que hablábamos la vez anterior respecto a los dientes de tiburón, es bastante simple. Dice que lo que está más abajo es más antiguo, lo que está más arriba es más nuevo en términos generales, ¿cierto? Siendo las rocas se depositan, evidentemente el principio de superposición es bajo el cual se van a ordenar. El principio de horizontalidad, que establece, ¿cierto?, que toda la, todos los estratos, todas las rocas se depositan en forma horizontal. El principio de continuidad lateral, que va a decir que siempre que encontremos la misma roca, ¿cierto? Esta se expande horizontalmente, al menos que sea interrumpida por otra unidad de roca, es decir, es equivalente en el espacio. Y el principio de sucesión biológica, ¿cierto? Que entre otras cosas nos dice, y es base el cual está construida la geocronología contemporánea, ¿cierto? Es que vamos a ir encontrando em, que los restos fósiles van variando en el tiempo y son los que van a ir definiendo las unidades cuando estén presentes. Y que por lo tanto equivalente contenido de fósiles en una unidad de roca en diferentes lugares va a dar cuenta entonces de que esas rocas pertenecen a la misma época. La forma más clásica de fósil guía son, por ejemplo, los amonites que hablábamos anteriormente, ya que tienen periodos de tiempo acotados, corresponden a un mismo ambiente, al marino. Entonces sabemos que su presencia va a dar cuenta de ciertos tiempos. O dicho más groseramente, para entender este concepto, vamos a entender que si los mamíferos aparecen hace un poquito más de 100 millones de años, ¿cierto? Mamíferos que ya comparten espacio con los dinosaurios. Em, Rocas con mamíferos no pueden tener eh, más de 100 millones de años. O dicho al revés, sabiendo que los dinosaurios no avianos se extinguen hace 65 millones de años, rocas que tienen restos de dinosaurios no pueden ser más jóvenes que 65 millones de años. Esta concepción puede ser un poquito tautológica, porque entonces uno empieza a preguntarse por qué no habría un fósil que pudiera estar en un estrato más joven. Entonces ahí este principio es un principio general, pero que debe ir adaptándose, ¿cierto?, a las nuevas herramientas que poseemos, que son aquellas de datación de tiempo absoluto. El principio de correlación o de sucesión biológica que hablábamos recientemente, ¿cierto? Hace este sentido. Entonces tenemos, eh, déjenme ir por, acá está el puntero. Tenemos entonces dos unidades portadoras, en este caso de restos de tiburón, y sobre estas mismas, ¿cierto? Correlacionamos que deben tratarse entonces de la misma unidad de tiempo, incluso encontrándose en localidades disímiles. Así como los fósiles en su primera instancia o la primera instancia utilitaria del estudio de la paleontología es el establecimiento de las correlaciones estratigráficas entre las unidades de roca, no así el estudio biológico que posiblemente vamos a ver surge más posteriormente. Es decir, desde la concepción eh, ornamental,
de curiosidad que habíamos tenido originalmente de los primeros hallazgos de restos fósiles, pasamos a una interpretación eh, territorial como elemento en las rocas que permite las correlaciones de las unidades en el mapa, y posteriormente es que la concepción de los fósiles como organismos alguna vez vivos va a permitir cierto su estudio paleobiológico. Las nociones de tiempo absoluto, ¿cierto?, son posteriormente adquiridos con el desarrollo de las dataciones radiométricas, lo cual nos da una visión real del tiempo profundo y de la escala de tiempo. No lo incluí la vez anterior cuando hablábamos en cuanto a la historia, lo que fueron las concepciones de cómo se desarrolló el establecimiento de la edad de la Tierra. Como les decía, parte de lo que había generado este retraso, esta demora en la concepción aristotélica del mundo, en la interpretación de los restos fósiles, era precisamente el hecho de que se había dado cuenta de que el, el mundo era fijo, no era profundamente antiguo, y los ejercicios intelectuales en la Edad Media y posteriormente por tratar de dar cuenta de em, entender la antigüedad de la Tierra pasan de ser casi anecdóticos. Por ejemplo, hay ejercicios vinculados a contar las generaciones en la Biblia, otros ejercicios relacionados a tomar cuánto era la tasa de enfriamiento de las rocas y con eso hacer una estimación, pero es finalmente el desarrollo de el estudio de los isótopos radioactivos, de los cuales el más popularmente conocido, el carbono 14, es el que nos va a dar cuenta finalmente del tiempo absoluto. ¿En qué consiste básicamente? Un isótopo radioactivo es un isótopo, a diferencia de los isótopos estables, inestable, y que en consecuencia va a tener un decaimiento hacia un elemento estable. En el caso del carbono 14 hacia el nitrógeno 14, y eso tiene sentido en una vida media, es decir, la mitad del material presente originalmente va a decaer en un tiempo fijo, eh, en su proporción. Por lo tanto, sabiendo la proporción original y la proporción en el tiempo que ha decaído, vamos a tener entonces un cálculo de lo que es la vida media y nos va a dar una edad aproximada. En el caso del carbono 14 es utilizado principalmente para elementos de carácter histórico, ya que la vida media está en el orden de los 5.700 años. Mientras que para mayores escalas de tiempo, ¿cierto? Tenemos otras eh, herramientas, otros isótopos radioactivos que se han estado estudiando que dan cuenta, ¿cierto?, de vidas medias más largas y que por lo tanto pueden dar idea de poder datar estratos más antiguos. Con esa idea, entonces, podemos construir lo que es la tabla de tiempo geológico. La tabla de tiempo geológico son las diferentes edades reconocidas por los reemplazos de fauna que se pueden reconocer en estos mismos principalmente, o si fueron concebidos originalmente, y los tiempos que están establecidos en millones de años son obtenidos mediante la datación absoluta. Entonces, ahora no vamos a entrar en este detalle, pero reconocemos cuatro grandes eones: precámbrico, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico, separados en periodos, y cada uno de estos periodos en épocas. Y los periodos son los nombres que ya conversábamos ustedes. eh, Normalmente reconocerán, ¿cierto? Cámbrico, Dovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero, Pérmico, Triásico, Jurásico, Cretácico, Paleógeno, Neógeno, en los cuales, ¿cierto?, está dividida la historia del planeta y donde vamos viendo los reemplazos de fauna en cada una de estas edades. Si los vemos en tiempos absolutos, a diferencia de cómo estaba expresado en la tabla anterior, que era relativo, vamos a dar cuenta que de la edad de la Tierra, 4.600 millones de años, si lo llevamos
a este tiempo absoluto, vamos a ver que la mayor parte del tiempo corresponde a lo que se conoce como el, el periodo carente de vida multicelular o visible. em, se estima, ¿cierto?, un origen de la vida hace eh, 4.000 millones de años, pero esto es relativo, no tenemos un registro fósil que nos permita establecer esto. Lo que sí reconocemos es que hace unos 3.200 millones de años hubo el comienzo de la fotosíntesis y esto se reconoce porque el oxígeno genera la oxidación y la generación de grandes depósitos de hierro oxidado. Por lo tanto, sabemos por esa evidencia indirecta que este proceso bioquímico tiene lugar en ese momento y sin embargo los primeros restos fósiles de organismos multicelulares los empezamos a observar en lo que se denomina la explosión del Cámbrico hace 540 millones de años. Si esta idea de tiempo eh, absoluto lo tradujéramos en un día, la aparición de la humanidad, ¿cierto? Está en el último segundo del último minuto de la última hora de un día completo. Por lo tanto, en realidad, el estudio de los restos fósiles se concentra particularmente en los últimos 500 millones de años y da cuenta particularmente de lo que llamamos, ¿cierto?, el fanerozoico o el periodo de la vida visible. Por lo tanto, así como vamos a ver, gran parte de la diversidad de la vida es particularmente microbiana, también gran parte de la historia del planeta es particularmente microbiano o microscópico. Las unidades de roca también no solamente dan cuenta en el tiempo, y decíamos, ¿cierto?, que originalmente cuando éstas se habían establecido por sus características eran las que determinaba la antigüedad, cuando se reconocía que sedimentos más o menos consolidados eran más o menos jóvenes. Sin embargo, hay otro concepto que tenemos que introducir que es importante para entender la disposición de los fósiles en el espacio y en las rocas, que es el concepto de facies. La fascia se puede traducir muy vulgarmente como la idea de ambiente. Tenemos que tener la concepción de que en el momento en el que se deposita el sedimento, vamos a tener que las características de este también va a dar cuenta no solamente de el tiempo en el que se está depositando, sino en el ambiente en el que se está depositando. Por ejemplo, en una característica transgresión marina vamos a tener que más cerca de la costa vamos a tener sedimentos más gruesos, y posteriormente la granulometría de estos va a ir variando a medida que aumenta la distancia de la costa y por lo tanto esta expresión de rocas en el estrato, una vez que se conforman, no son meramente equivalentes, sino que también van a dar cuenta de ambientes diferentes. Es decir, podemos tener unidades de roca que estén formadas en el mismo tiempo, pero que den cuenta de ambientes diferentes y que por lo tanto van a ser de características litológicas diferentes. Así como podemos tener unidades de roca de la misma característica litológica, determinadas ambientalmente, pero despaciadas en el tiempo, entonces cuando están eh, depositadas. Por lo tanto, el análisis de facies y de la cuenca en donde se están depositando los sedimentos también nos va a dar cuenta del ambiente y es importante, ¿cierto?, en las correlaciones que vamos a establecer. Esas unidades van entonces a dar cuenta de las formaciones. Las formaciones geológicas son unidades mapeables en el espacio. En particular, lo que estamos viendo aquí es el mapa geológico del área norte de Santiago y estas unidades mapeables, ¿cierto?, están distinguidas como estas unidades circunscritas por los diferentes colores, colores que son equivalentes a los que veíamos en la escala geológica en tiempo. Entonces tenemos los amarillos relacionados con los colores más recientes y los verdes relacionados, por ejemplo, con particularmente el periodo Cretácico.
Para ubicarnos, ¿cierto? Este es el sector norte de Santiago, tenemos la ruta 5 que escapa por acá, el anillo de Américo Vespucio que entonces va a dar cuenta de la, la posición en la cual se encuentra la ciudad de Santiago. Y hacia el norte, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, aquí, cuando ustedes salen hacia el sector norte, estas unidades de roca verde que corresponden a el área aproximadamente de Cuesta Las Chilcas, en donde hay unidades volcanos sedimentarias importantes, incluso algunas relacionadas con niveles con presencia de restos fósiles de madera en estas cercanía. Entonces, entendiendo este concepto original, y de nuevo, a pesar de que el concepto es un poco tautológico, es decir, se muerde un poquito la cola, ¿cómo se encuentran los fósiles? Los fósiles se encuentran en las rocas de las edades de los fósiles que quiero buscar, y las edades de esas rocas se conocen por los fósiles que hay presentes en ellas, haciendo las correlaciones eh, en el espacio en donde yo puedo decir, ¿cierto? Eh, tengo unidades del mismo tiempo que se representan aquí y allá, y por lo tanto, si aquí por sobre esta unidad o por debajo de esta unidad tengo presencia de fósiles, quizás la misma circunstancia se repita en el espacio en otro sector, y también haciendo el análisis de fase en donde yo digo, tengo ciertos ambientes depositacionales hacia acá, y si esta cuenca se desarrolla en este sentido, entonces los ambientes depositacionales que estoy buscando pueden estar por allá. Entonces, eh, si tengo una cuenca que se distribuye en un determinado sector, y estoy dando cuenta de que estoy en las unidades de roca que representan el sector más profundo, si me desplazo, ¿cierto?, sobre esta cuenca, puedo llegar quizá hacia los niveles más continentales que dan cuenta, por ejemplo, donde pudiesen tener hallazgos de huellas fósiles o de restos de animales continentales. Ese ejercicio en base al mismo mapa anterior, lo podemos hacer aquí en la cercanía de la localidad de Tiltil. Vamos a dar cuenta entonces de que reconocemos una unidad en el mapa o una correlación con las unidades que se reconocen en el mapa, que está formación Las Chilcas que les contábamos. Eh, Damos cuenta del acceso, ¿cierto? Pedimos los permisos pertinentes para acceder a esta quebrada, y entonces, como vamos a dar cuenta de dar hallazgo de estratos de la formación Las Chilcas, de una unidad marina, en donde encontramos restos fósiles de estas ostritas que se ven aquí en esta roca. Ahí, para más detalle, un resto fósil de una ostra que se puede encontrar, ¿cierto?, realizando esa exploración de la geología local que nuevamente también se ha construido en base, como les decía, en base parcialmente al estudio paleontológico del sector. Lo mismo podemos repetir, ¿cierto?, cuando buscamos restos de vertebrados mesozoicos marinos, estos hallazgos en la costa de la octava región, ¿cierto? Y en este caso sabemos que la formación quiriquina es parte de la plataforma costera, y por lo tanto la erosión que tiene lugar producto de la acción del mar deja expuestos estos boulders de roca, en donde podemos tener cierto lugar este tipo de hallazgos. Los fósiles, en este sentido, como les decía la otra vez, existen en la transición del proceso erosivo. Es decir, para que tenga lugar el hallazgo, además de tener la información de esta correlación en el espacio, hay que recordar que el mapa geológico solamente nos está mostrando lo que es visible en la superficie. Al ser estas unidades visibles en la superficie, están siendo producto del proceso erosivo, y por lo tanto, el hallazgo de estos debe tener lugar en el momento en donde la erosión permite que queden expuestos, y por lo tanto pueden ser reconocidos y pueden ser extraídos en el campo, y antes de que la erosión dé cuenta de la destrucción total de esto y ya obviamente no pueda tener lugar el hallazgo. Ahí es cuando procedemos, ¿cierto?, a la extracción de los restos fósiles para hacer el proceso curatorial, que es el proceso en laboratorio que permite que
entendiendo que el proceso erosivo ha comenzado y ha dado pie al hallazgo, el proceso curatorial tiene que ver con la ralentización, ya que siendo este un proceso em, eh, entrópicamente favorable, es decir, termodinámicamente favorecido, que es la destrucción del material, solo puede ser entonces ralentizado mediante las técnicas de conservación que se deban aplicar en el lugar correspondiente, que es laboratorio o museo. Esa es la razón por la cual los fósiles deben ser extraídos en el momento en el que son hallados y no deben permanecer en el sitio, al menos que el sitio, cierto, por condiciones particulares de conservación, de exhibición, brinde las condiciones para poder mantener este, este proceso en el espacio. Todo lo que he construido ahora lo voy a mostrar un poquito con ejemplos, ¿cierto? Lo vamos a poner con ejemplos locales. Uno de estos ejemplos locales es lo que tenemos aquí, la, esto es la región de Atacama, ¿cierto? En particular en la zona costera tenemos la ciudad de Caldera, en la bahía de Caldera, ¿cierto? Que se conforma acá y tenemos como referencia el recorrido que tiene la ruta panamericana eh, una vez que sale de esta localidad para ubicarnos en el espacio. ¿Cierto? Visto en esta imagen satelital, la zona se caracteriza por este embahamiento. Tenemos al fondo la ciudad de Copiapó, el río Copiapó que desemboca acá en el Pacífico al sur de la ciudad de Caldera, ¿cierto? Acá al frente, en esta otra punta, está el balneario de Bahía Inglesa, y como ven, ¿cierto? Es una zona bastante llana que ya en esta imagen ustedes pueden apreciar una serie de plataformas de líneas aquí que siguen lo que es la línea de costa actual en estos sectores. Cuando lo llevamos al mapa geológico, reconocemos como unidades relevantes una que es subyacente, que es este basamento jurásico aquí en color violeta, y sobreyacente a este tenemos, ¿cierto? Em, una unidad sedimentaria reciente, cuaternaria, ¿cierto? Que es denominada los estratos de caldera, en la cual se reconocen una serie de localidades con restos fosilíferos que están marcadas con estos cuadros y donde ustedes van a ver ahí están marcadas estas líneas de paleocosta que se manejan hacia el interior. Si nos concentramos en esas unidades en particular, vamos a ver que se reconocen un número de terrazas marinas. Estas terrazas marinas se conforman tanto por el aumento estático eustático del nivel del mar, es decir, el aumento global que hoy en día sabemos tenemos un nivel bajo del nivel del mar, que es producto principalmente de la captura de grandes masas de agua en los polos y que eventualmente el derretimiento de estas masas de agua congelada en los polos va a dar pie eh, al aumento estático del nivel del mar, un proceso que ha ocurrido, ¿cierto? Periódicamente en la historia del planeta. Recordemos lo que hablábamos la vez anterior respecto al principio de la uniformidad y cómo en el tiempo, ¿cierto? Los procesos que ocurren en tiempo geológico son correlacionables con eventos modernos. Al mismo tiempo, en la costa de Chile, producto de ser esta zona de subducción que ustedes bien reconocen, ¿cierto? Y que nos da nuestros característicos terremotos, se produce un levantamiento paralelo a esto, a esta bajada global del nivel del mar, que ha generado entonces el desarrollo de una serie de plataformas marinas que dan cuenta entonces de la línea de costa hasta que llegamos a la línea actual de costa, que es donde está la playa. Visto de otras maneras, ¿cierto? Son una serie de terrazas marinas con su antigüedad en miles de años, desde la más alta y más antigua hasta la más baja y moderna, que es la playa actual. Em, a diferencia, ¿cierto?, de lo que hablábamos al comienzo, de un principio de superposición, tenemos en la parte alta lo más antigua, pero tenemos un proceso que bien explica por qué se está generando esto.
cómo se ve esto en el territorio, ¿cierto? Aquí tenemos la visión hace un año atrás, cuando se estaba levantando la segunda, la doble vía ahí frente a la ciudad Caldera, y tenemos aquí entonces el escarpe de una de estas terrazas marinas, o visto esquemáticamente, ¿cierto? Tenemos la línea de costa actual, tenemos el desarrollo de estas terrazas marinas, pero estas terrazas marinas se desarrollan sobre un paleorrelieve que está conformado por las unidades sedimentarias más antiguas que se formaron también en un proceso similar, pero que ya se trataba de rocas depositadas en este sector. Entonces tenemos una, una sedimentación marina más antigua, neógena en edad, cubierta por terrazas marinas cuaternarias que se formaron en este proceso que acabo de describir. Visto esquemáticamente, lo que veíamos en la imagen anterior, representado gráficamente, es lo que estamos viendo acá. Esto no tiene gran complejidad, es un sistema medianamente sencillo de entender, ¿cierto? Aquí no hay reversiones ni hay sedimentos muy mezclados, ¿cierto? Se puede entender bien el proceso que da cuenta de la formación de esa terraza marina. ¿Qué da cuenta esto en restos fósiles cuando nos ponemos a eh, recorrerlo y explorarlo? Siempre hay alguien ahí que tiene que hacer el rol de payaso. em, y tenemos, ¿cierto?, la formación de estos sedimentos en donde, entre otras cosas, em, nos vamos a encontrar, por ejemplo, estructuras como estas bioturbaciones que son asociadas a excavaciones de invertebrados que dan cuenta de esta perturbación del sedimento, ¿cierto? Y que es una interpretación de ambiente, y nos vamos a encontrar que esa unidad sobre la cual se repositó la terraza marina más moderna corresponde a la formación bahía inglesa, que se le asigna una edad Mioceno superior Plioceno, en donde tenemos ciertos hallazgos de restos fósiles como este cráneo de ballena. Está invertido, ¿cierto? Lo que tenemos acá es la vista ventral, las eh, parte de la aleta se puede ver ahí, las mandíbulas, la parte ventral del cráneo. Aquí se puede ver en mejor forma cómo se disponen estos hallazgos, ¿cierto? Ahí tenemos tres esqueletos de ballena en particular que están dispersos en esta unidad subyacente, y sobreyacente a esta unidad separada por una discordancia, es decir, no hay una continuidad absoluta temporal, sino que hay un hiato que separa esta unidad. Tenemos una unidad más moderna, que es la de los estratos de caldera de edad Pleistoceno, que también tiene su contenido fósil, en particular los hallazgos de restos de estos pinípedos de lobos marinos asociados a lo que se ve actualmente, parientes de los lobos marinos que se ven actualmente. Llama la atención, ¿cierto?, que como dato de color, en la unidad subyacente, en la formación bahía inglesa, tenemos hallazgos de restos de otro grupo de pinípedos, de fósidos, que hoy en día no están presentes en la costa de Atacama. Por lo tanto, esto ya nos permite establecer como una conclusión eh, de carácter biogeográfico que el reemplazo faunístico de los restos perdón, de los fósidos por los otáridos, que son el grupo de los lobos marinos, tuvo lugar, ¿cierto?, en esta transición de tiempo. También en este sector, esto ya se lo había mostrado la vez anterior, se han encontrado restos de aves en la parte superior, restos fósiles de yunco, de gaviotas y de pingüinos, y este tibio tarso asociado a un flamenco juvenil. Entonces, esto es lo que estamos observando, ¿cierto? Como les decía, tenemos una unidad con esos restos de ballenas asociados al Mesiniano, después tenemos un hiato, y después tenemos ahí asociado a la parte superior del Pleistoceno, en una de estas terrazas marinas, el hallazgo de otros restos fósiles que dan cuenta, ¿cierto?, de esta transición faunística en este límite de tiempo. Esa
forma de ver la columna cronoestratigráfica la podemos ver en el territorio, ¿cierto? Cuando hacemos este mapeo de la unidad y lo hacemos a través de la columna estratigráfica. La columna estratigráfica son las variaciones de los niveles de roca en el sentido vertical y nos dan cuenta de una altura absoluta y una disposición, perdón, una altura relativa y una disposición de los restos fósiles asociados a cuáles restos de roca vamos encontrando. En este sector, por ejemplo, también, entonces podemos hacer la correlación de estos periodos de estos niveles de roca con los periodos de tiempo y podemos entonces también establecer la disposición en la litología de los hallazgos de restos fósiles. Por ejemplo, en este nivel fosfático, de un conglomerado fosfático, que es una unidad bastante dura, nos vamos a encontrar estos nódulos de fosfato asociados a restos de vertebrados muy abundantes, pero fragmentario, como esta mandíbula de pez, hay unos restos de ballena, ¿cierto? Y después vemos otros niveles en donde encontramos eh, materiales más pequeños, también fragmentarios, algunos asociados, no así articulados, y también asociados a otras especies que no encontramos en estos niveles, dando cuenta de la transición, ¿cierto?, en la columna de tiempo. Y en base a esta información, ¿cierto? Podemos hacer las correlaciones en el espacio para hacer la distribución, ¿cierto? En horizontal para dar cuenta de cuáles son los niveles en donde podemos dar eh, hallazgos de nuevos restos fósiles. Entonces, con esta información, a pesar de que hay mucho hallazgo fósil que puede ocurrir en forma fortuita o eventual, eh, principalmente, por ejemplo, asociado a los hallazgos realizados por algunos amateurs. em, la búsqueda y el hallazgo y el estudio sistemático de las localidades fosilíferas se desarrolla mediante la correlación integrada de todas estas fuentes de conocimiento, como en particular, ¿cierto? La geología local, para dar cuenta de dónde buscar y qué es lo que estamos buscando, reconociendo la antigüedad de las rocas, los ambientes que representan esta y por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos buscar? O echar la pregunta al revés, sabiendo qué restos fósiles quiero encontrar porque son mis objetos de estudio, dónde dar cuenta de la antigüedad de las rocas, de donde podría darlos su hallazgo y también de los ambientes en donde podría encontrarlo. Dicho en una forma más sencilla, si mi interés es estudiar restos de ballena, yo voy a buscar los lugares en donde hayan restos de rocas cenozoicas, es decir, perteneciente a los últimos 65 millones de años, que sean de ambientes marinos, en donde entonces van a ser la posibilidad de que puedan aparecer estos restos de roca. Perdón, estos restos de cetáceos, si son mi foco de interés. Así entonces es como se lleva a cabo el trabajo paleontológico en forma sistemática en el terreno para poder dar cuenta de estos hallazgos. Y no es meramente, aunque también hay una disposición asociada a eso, no es solamente asociada a hallazgos fortuitos. Así entonces, como les decía, aquí en particular, si nuestro interés era estudiar vertebrados marinos cenozoicos, fuimos entonces a las localidades en donde sabemos afloran los niveles que nos interesaban en el contexto de esta unidad mapeable en el espacio que veíamos originalmente, que es la formación Bahía Inglesa. Eso como esta primera parte, vamos a hacer una pausita de 15 minutos para entonces dar pie de la s- segunda parte en donde vamos a ver los conceptos relacionados con la parte más vinculada a biología y no tanto a la parte geológica que es lo que acabamos de ver. Así que nos vemos en 15 minutitos.